comunicarles que por razones sanitarias estoy usando esta mascarilla hoy día y me parece que es lo que corresponde. Eh, Le vamos a... ¿Cómo estás? Pucha. Saludar a nuestros invitados, nuestras invitadas, colegas, a las colegas, y le voy a pedir al señor secretario, por favor, que haga lectura de la cuenta. Gracias, estimado señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio número 25 del secretario general de la Corporación, señor Landero, por el cual comunica que los comités parlamentarios acordaron no acceder a la petición de esta comisión para realizar sus sesiones ordinarias los días lunes de 15 a 16:50. Oficio número 20.595 del secretario general de la Corporación, señor Landero, por el cual comunica que la diputada señora Danisa Astudillo reemplazará en forma permanente al diputado señor Juan Santana. Dos informes de la Biblioteca del Congreso Nacional, uno sobre licencias médicas y el otro acerca de antecedentes sobre uso fraudulento de licencias médicas. Esto es material de apoyo y de insumo para la comisión. 4. Propuesta de invitados del diputado señor Agustín Romero, así como de la diputada señora Viviana Delgado. Y finalmente, confirmación de asistencia para concurrir a la sesión de hoy de la superintendenta subrogante de Seguridad Social, Suceso, señora Patricia Soto, quien asiste junto a la jefa de gabinete, al jefe de gabinete, señor Benjamín Blanco, al intendente, señor José Francisco Castro, al intendente, señor Luis Díaz, y al jefe del Departamento de Fiscalización y Supervisión, señor Cristian Llanos. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Yo quería brevemente comentar, diputado Becker, por favor. Gracias, muy breve. Buenas tardes, invitados y colegas. A propósito del tema del horario, que deberíamos ya ir definiendo eso, porque ahora se hace un tanto pesado para quienes especialmente viajamos a las 5 o 6 de la mañana en dirección a Valparaíso, y eso es complejo, pero yo sugiero que eventualmente pueda ser un jueves en la mañana, aquí mismo, digamos, como alternativa, pero obviamente que tiene que ser por mayoría, digamos. Sí, gracias, diputado Becker. Estuve haciendo algunas consultas extraoficiales y me dice que hay una disposición de la Secretaría respecto de los miércoles a las 3, que es la hora que habíamos conciliado principalmente nosotros, perdón, los lunes. Y me decían que había una dificultad tanto del staff, de disponibilidad de staff, de profesionales para acompañar las comisiones, como de espacios, que no se da siempre, pero ha ocurrido. Y de ahí la resistencia que hay de parte de la Secretaría con respecto a este horario. Ahora, yo tengo entendido que en la sesión de comités donde se discutió este tema hubo solamente una persona que se opuso, que es el diputado Francisco Undurraga, que está en su mérito, por supuesto. Entonces, yo no sé si les parece que reiteremos esta posibilidad, porque creo que a todos nos conviene ese horario. Entonces, si alguien tuviera bien conversar, yo de hecho lo voy a hacer con el diputado Undurraga, creo que podríamos, igual me voy a acercar al señor secretario general también. ¿Qué cosa sale? ¿Les parece? Sí. Para que ojalá podamos empezar a sesionar en ese horario, porque aquí se va a dar la dificultad que plantea el diputado Becker, gente que tiene que estar viajando a largas distancias, en horarios bastante poco adecuados. Claro, en caso que esto no nos resultase nuevamente y no pudiésemos ya volver a reiterar, tenemos alternativas, ¿no es cierto? Que eran, por ejemplo, el día martes a las 8:30 de la mañana. Ya hay algunos que no pueden. Yo el día miércoles, por ejemplo, no puedo porque tengo sesión de ciencias. Tú la diputada Bravo también, el diputado Lilio también. ¿Ya? Y el jueves sería hacernos venir en otro horario, cosa que seguramente va a generar resistencia más de algunos. Pero, O seguir los lunes. pero, ¿ah? Claro, que son distritos
Presidente, perdón. El diputado Romero estaba primero. Solo para saber, porque no veo caritas de Bópoli acá, entonces el diputado Undurragal, entonces podríamos, yo creo, a lo mejor pedirle con ese fundamento, digamos, que no. Es el mismo argumento que iba yo, de hecho me llamó la atención porque no hay representantes de Opel en la comisión, ¿ya? Así que Este comité hable con que cada jefe de Undurraga, comité sí. hable con el diputado Undurraga para ver eh, cuál es la génesis de esta postura de él y tratar de revertirla. ¿Les parece que agotemos esa posibilidad primero? Ya, muy bien, dejemos. Y horario alternativo si nos va mal. Y el horario alternativo, yo me quedaría con la posibilidad del día martes a las 8:30, lunes a las 8:30, yo no sé, Entonces, en este mismo horario tenemos que seguir entonces. o mantener el horario. Ya. ¿Les parece? Ya, no va mal, mantenemos el horario. Ya. ¿Listo? Muchas gracias. Diputado Romero, disculpe. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Yo quería preguntarle, presidente, la semana pasada, cuando vino la Contraloría General de la República, nos hizo una revelación que ha salido en bastantes medios y que tiene como protagonista a Gendarmería de Chile. Entonces, dentro de la información que nos entregó, ustedes recordarán que un servicio público entregó la nómina de funcionarios o la cantidad de funcionarios a quienes iba a sumariar tachados o que se reservó para así sumariar a alguno y no a otro, ¿ya? Por eso la Contraloría en el fondo finalmente decidió hacer el sumario. Entonces yo quería preguntar, presidente, si es posible, que a lo mejor no está, se incorpore a la lista de invitados el director de Gendarmería. Yo creo que él debería venir a dar una explicación a esta comisión de por qué tomó esa decisión y no entregó la información que le requirió la Contraloría, especialmente porque esta comisión está conformada precisamente para actos de gobierno y Gendarmería, hasta donde yo sé, es una repartición pública. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Romero. ¿Usted piensa en invitar directamente a Gendarmería o al Ministerio de Justicia de quien depende Gendarmería? O ambos. Tomemos el acuerdo, ¿les parece? ¿Sí? ¿Lo sumamos a la lista? Muy bien. Muchas gracias. Pasamos entonces a la orden del día. La sesión de hoy tiene por objeto escuchar la exposición de las siguientes autoridades. La Superintendenta de Seguridad Social, Suceso, señora Patricia Soto, a quien le damos cordialmente la bienvenida a esta comisión, quien concurre junto a su jefe de gabinete, el señor Benjamín Blanco, el intendente ICESAT, señor José Francisco Castro, el intendente IDS, señor Luis Díaz. ¿Están todos somos compañeros acá? ¿Sí? El jefe del Departamento de Fiscalización y Supervisión IDS, señor Cristian Llanos. Y a la directora nacional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, señora Valeria Céspedes. Le damos la bienvenida también en esta comisión. Quien asiste junto a la subsecretaria de Salud, señora Andrea Albagli. Bienvenida, subsecretaria. A la encargada de Desarrollo Territorial, señora Daniela Bielma. Y al asesor, señor Camilo Brauchi. O Brauchi, no sé. Bien, entonces, en primer lugar, ofrecemos la palabra a la Superintendenta de Seguridad Social, señora Patricia Soto. Muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente, hoy concurro a la comisión en mi calidad de Superintendenta de Seguridad Social subrogante, cargo que asumí el pasado 17 de junio. Hoy venimos representando a una institución que tiene 97 años de historia en materia de seguridad social y que se encuentra integrada por 308 funcionarios, llamados a cumplir la función pública que la ley nos mandata. Voy a partir, en primer lugar, hablando sobre cuáles son las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social. La Superintendencia de Seguridad Social tiene como misión garantizar el ejercicio de los derechos de las personas
a las prestaciones y beneficios de los regímenes de seguridad social. Dentro de nuestras funciones está regular, fiscalizar, resolver, administrar y controlar y difundir materias de seguridad social. Pero aquí permítanme hacer el punto en dos materias, en dos funciones específicas. Fiscalización. ¿Qué fiscalizamos? Nosotros fiscalizamos entidades de seguridad social. Fiscalizamos entidades de seguridad social de manera integral, como son las mutualidades de empleadores, las cajas de compensación, los comités paritarios del sector público y también los servicios de bienestar del sector público. También realizamos fiscalizaciones en materias específicas a entes de seguridad social, como la COMPIN y las ISAPRES, específicamente en materia de licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral. Al mismo tiempo, investigamos a los profesionales emisores de licencias médicas en virtud del artículo 5 de la Ley 20.585. Junto con eso, quiero señalar que como Superintendencia de Seguridad Social somos tribunal de última instancia en materia de reclamaciones, específicamente en materia de licencias médicas y seguro laboral. Tal es así que el año 2024 emitimos más de 204.000 reclamaciones en dichas materias. Respecto a cuáles son los regímenes de seguridad social que fiscaliza la superintendencia. La Suceso, a diferencia de otras superintendencias, nos corresponde fiscalizar muchos regímenes de seguridad social. En concreto, como muestra la lámina, son 15, y uno de ellos son las licencias médicas y los subsidios por incapacidad laboral. Adicionalmente a lo anterior, quiero señalar que cada vez que producto de alguna contingencia surge un nuevo beneficio, corresponde a la superintendencia la fiscalización sin que exista como contrapartida, asignación de recursos, como ocurrió, por ejemplo, con el bono COVID, como ocurrió, por ejemplo, con la licencia médica preventiva parental. Respecto a cuáles son las facultades legales que tiene la superintendencia en relación a las licencias médicas, puedo señalar que la Suceso es la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión dentro del ámbito de su competencia. Sobre la base de lo que establece nuestra ley orgánica, que es la 16.395, la Suceso es la autoridad técnica de control de entidades. Nuestro deber es fiscalizar a las entidades para que cumplan con la normativa. Respecto a cómo ha sido la evolución de las licencias médicas en nuestro país, puedo señalar como contexto que en el año 2019 se emitieron y pronunciaron del orden de 6 millones de licencias médicas electrónicas, que en 2024, ya sin pandemia, eran más de 8 millones. Aquí es importante conocer los volúmenes que debieran ser fiscalizados, esto es, son casi 700.000 licencias médicas al mes aproximado y más de 33.000 licencias por día. Los números anteriores, ¿qué muestran? Muestran el crecimiento, muestran la dimensión de la carga de trabajo que implica este beneficio y de alguna manera muestra la problemática en materia de licencias médicas a la cual nos vemos enfrentados los distintos intervinientes que participamos de este régimen de la seguridad social. ¿Qué hemos hecho como superintendencia? Respecto a las investigaciones efectuadas en el marco del artículo 5 de la Ley 20.585, podemos observar que Suceso no solamente ha aumentado sustancialmente el número de investigaciones, sino que ha aumentado la efectividad de dichas investigaciones. En lo que va del año 2025, el 76% de los profesionales investigados han sido sancionados, mientras que en el año 2022, de 329 investigaciones que se realizaron, solamente el 18% fueron sancionados. En el año 2024
721 profesionales fueron investigados, de los cuales el 51% tuvo una sanción. En lo que va del año 2025 y sobre la base de lo instruido por la Suceso a los operadores de licencia médica electrónica, ya se han inhabilitado temporalmente más de 441 profesionales por comportamiento anómalo. Esto es muy importante porque la baja que se ha evidenciado de licencias médicas electrónicas también se ha visto influenciada por esta labor. En relación a la regulación de las licencias médicas, lo primero que hicimos fue sistematizar en un solo cuerpo normativo todas las instrucciones que existían sobre licencias médicas. Estamos hablando de 79 circulares emitidas por la Suceso a lo largo del tiempo y 7 oficios, los cuales dieron origen al compendio normativo de licencias médicas, subsidios por incapacidad laboral y ley sana. Y esto obviamente constituye un aporte a la certeza regulatoria para todos los actores que intervienen en el proceso de licencia médica. También se avanzó en regulación de aspectos específicos, vinculados, por ejemplo, con el rol de los operadores de licencia médica electrónica y temas de gestión de riesgos de fraude en las cajas de compensación y asignación familiar, en su rol de administradores del subsidio por incapacidad laboral de sus afiliados. Respecto a la fiscalización de las licencias médicas, la Suceso ha realizado múltiples acciones de fiscalización de licencias médicas respecto de COMPIN, ISAPRES, cajas de compensación y operadores de licencia médica electrónica para velar por el buen funcionamiento del régimen. Prueba de ello es esta lámina, con el plan de fiscalización del 2025 que considera al menos 10 tipos de fiscalización en licencias médicas. Ahora bien, reconocemos que el foco estuvo en control de la emisión de los profesionales habilitados para emitir licencias médicas y en la fiscalización del pago por el subsidio por incapacidad laboral como garantía a los trabajadores. Y es por ello que hoy venimos a plantear la necesidad de fortalecer la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social con un nuevo foco o reorientación estratégica. ¿Y cuál es este nuevo foco que hoy venimos a proponer? Venimos a proponer el fortalecimiento de la fiscalización de licencias médicas a través de, ¿cómo? Cruces de datos. El fortalecimiento de la fiscalización de las licencias médicas se centrará en realizar cruces de datos, cruces que ya iniciamos. El primer cruce se vincula con identificar a profesionales habilitados que emitieron licencia médica estando ellos con reposo. Ello corresponde al periodo 2023, 2024 y hasta mayo del 2025. El resultado de ese cruce fue la detección de más de 7.223 casos que corresponden a 6.411 profesionales habilitados. Información que ya fue remitida mediante oficio a las Contralorías Médicas de la COMPIN y de las ISAPRES para su análisis y redictamen con los antecedentes que dispongan. El segundo cruce se vincula con profesionales habilitados que se emitieron licencias médicas a sí mismos. Estos son los que se autoemiten. En el periodo enero del 2023 a enero del año 2025, en este caso, Suceso detectó 90 profesionales en tal condición, todo lo cual también ya fue enviado a las Contralorías Médicas respectivas de COMPIN e ISAPRES. El tercero de los cruces ya realizados se vinculó con profesionales habilitados que registran salidas o entradas al país en periodo de reposo. Este resultado será enviado a las Contralorías Médicas respectivas prontamente porque nos encontramos en proceso de los datos. Y el cuarto cruce obedece al SIC número 9 de la Contraloría General de la República, donde se registran, ¿cierto?, las salidas y entradas del país de más de 25.000 funcionarios públicos. Nosotros como Superintendencia de Seguridad Social requerimos esta información a la Contraloría
mediante oficio, la cual fue recepcionada por suceso el 13 de junio del 2025. Una vez recepcionada esa información, 13 de junio del 2025, suceso recibió la información que contempla el SIC número 9. Una vez recepcionada esa información por la suceso, se procedió a analizar cada uno de los casos. Recuerden que las licencias médicas maternales, que son la pre y la postnatal, se excluyen de estos casos. Por lo tanto, una vez que nosotros analizamos, procedimos a enviar vía oficio a las COMPIN y también a cada una de las ISAPRES cada uno de los casos que corresponden a sus afiliados para que procedan a redictaminar las licencias médicas correspondientes. A modo de ejemplo, les presento nuestros IFIs. Son los informes de fiscalización que elabora la Intendencia de Beneficios Sociales de la Superintendencia de Seguridad Social, de los 3 primeros cruces de datos ya realizados y que expuse en la lámina anterior, lo cual da cuenta de la metodología utilizada, da cuenta de sus resultados y da cuenta de sus acciones. Respecto a cruces de datos futuros, desde la entrada en vigencia de la ley 21.746, que es la ley que modifica la 20.585 sobre uso y otorgamiento de licencias médicas y que esta honorable Cámara de Diputados tramitó, se faculta suceso para pedir información, ahora ya vía legal, sobre licencias médicas a distintos organismos, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuesto Interno, Registro Civil, entre otros. En este contexto, como superintendencia, hemos solicitado diversos sets de datos de entradas y salidas del país que nos permitieron realizar los cruces que mencioné previamente. Pero nos queda uno pendiente, que ya solicitamos y estamos a la espera por parte de la Policía de Investigaciones de la entrega de los registros. Y me refiero a un cruce que es fundamental en este momento, que es el cruce de los trabajadores dependientes del sector privado que utilizaron licencia médica durante el año 2024 y hasta el mes de mayo del 2025. Dicha solicitud abarca a más de 2,8 millones de trabajadores que hicieron uso de licencia médica durante ese periodo. Reconocemos como superintendencia que el SIC 9 fue un gran aporte en temas de fiscalización de licencias médicas. Así que, complementando dicho trabajo, es que la suceso efectuará el cruce de los trabajadores del sector privado, correspondientes a los periodos antes indicados, porque recordemos que obviamente la Contraloría puede efectuar los cruces solamente de los trabajadores del sector público. Adicionalmente, debo dar cuenta ante esta honorable comisión que ya comenzamos otros cruces de datos a efectos de detener posibles casos de trabajadores con licencia médica que se encuentran trabajando en otro empleo. Estos son los trabajadores que tienen doble empleador. En un empleador están con licencia médica y en el otro empleador están trabajando. Por otra parte, también ya hemos iniciado otro cruce que se refiere al doble subsidio. ¿Qué significa esto? Trabajadores que se encuentran con licencia médica electrónica y que por ende podrían estar cobrando un subsidio por incapacidad laboral de origen común y al mismo tiempo podrían estar con una orden de reposo laboral y cobrando el subsidio respectivo. Esperamos tener estos resultados prontamente con el objeto de poder informarles, pero esos son los cruces futuros que se vienen en suceso. ¿Y cómo cerramos la brecha? A la luz de la evidencia de los fraudes y en reconocimiento de la necesidad de focalizar los recursos con que contamos, nos vemos obligados a un cambio estratégico que se traduce en destinar todos los esfuerzos a revisar los comportamientos anómalos que las entidades que se pronuncian no están detectando, ya sea por falta de recursos o bien no están detectando por falta de información. ¿Cómo lo haremos? Por medio de la información, proporcionándole los resultados a dichas entidades, llámese COMPIN y SAPRES, que obtendremos, obviamente, con los cruces de datos. Respecto al fortalecimiento de la regulación,
A partir de las brechas detectadas en la elaboración del compendio sobre licencias médicas, subsidio por incapacidad laboral y ley sana, se normará el reposo prolongado y se profundizará el rol de la licencia médica como un instrumento de la seguridad social frente a incapacidades de carácter temporal. A modo de ejemplo, destaco dos proyectos normativos relevantes: regular el reposo prolongado asociado a incapacidades presumiblemente permanentes, y un proyecto que en coordinación con el MinSal nos gustaría reinstalar, que es el proyecto de talonario electrónico de licencias médicas, que en el fondo apunta al control de la emisión. En el marco de las nuevas funciones entregadas a la superintendencia por la ley 21.746, debemos mantener en nuestro sitio web un registro público de sanciones, con la información de las sanciones aplicadas a los profesionales emisores de licencia médica. Este registro, si revisan nuestra web, verán que ya se encuentra incorporado en nuestro portal. Asimismo, nuestro servicio mantiene en su sitio web un registro con el promedio de emisiones de licencias médicas de cada profesional emisor, el cual también ya se encuentra disponible en nuestro sitio web. Además, se encuentra publicado en nuestro sitio un formulario de denuncia anónima para que las personas que lo estimen y tengan los antecedentes puedan realizar las denuncias de profesionales que han incurrido en conductas de alta emisión o de otorgar licencia sin el debido fundamento médico. A su vez, considerando que a partir de la publicación de la ley 21.746, la superintendencia regula y fiscaliza a los operadores de licencia médica electrónica, hemos instruido a los operadores a advertir visibles a los profesionales habilitados para emitir en la plataforma sobre sanciones por emitir licencias médicas sin fundamento. Además, hemos instruido a los operadores de licencia médica electrónica que disponibilicen un contador de licencias médicas emitidas por el profesional considerando el último mes y los últimos 12 meses. Al mismo tiempo, le hemos pedido a los operadores la visualización del historial de licencias del paciente al momento de emitir una nueva licencia. Esas 3 instrucciones se encuentran en proceso de habilitación, pero que se encuentra operativo ya hoy: la inhabilitación preventiva ante emisión con patrones de riesgo, llámese frecuencia, volumen o ubicación inusual. Y también ya se encuentra habilitada la suspensión temporal automática de la capacidad de emitir licencias médicas de aquellos profesionales que se encuentran habilitados mientras ellos se encuentren con licencia médica. Para lograr que se concrete esta nueva visión estratégica que hoy día venimos a plantear, resulta fundamental efectuar un cambio en la estructura de la Intendencia de Beneficios Sociales y integra la Superintendencia de Seguridad Social. Para ello, la Intendencia de Beneficios Sociales se reorganiza en una estructura compuesta por 4 departamentos, fortaleciendo así su capacidad operativa y su capacidad fiscalizadora, creándose el Departamento de Control de Licencias Médicas, que fiscalizará integralmente el otorgamiento y el uso de licencias médicas. Finalmente, no puedo dejar de mencionar que existe un objetivo mayor, que se traduce en poder contar en la estructura del suceso con una nueva intendencia, la Intendencia de Licencias Médicas, que pueda de manera integral, de manera empoderada, con especialidad y exclusividad, asumir un rol transversal respecto de un régimen tan relevante como es la licencia médica en nuestro país. Y más aún, también se debe destacar la necesidad de reforzar la coordinación institucional, considerando la triple naturaleza que tiene la licencia médica, que tiene una naturaleza sanitaria, una naturaleza laboral y una naturaleza previsional. No existe
en nuestro país una sola entidad pública que concentre todas las competencias en la materia, por lo que la necesidad del trabajo intersectorial resulta prioritaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Patricia Soto, por su exposición. Quiero dar la palabra ahora a los colegas y las colegas por preguntas que quisieran emitir. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. ¿Sí? No. Si algunas consultas, ¿hace cuántos años existe esta institución? Estas 330 personas que trabajan. Sí. 97. ¿Sí? Claro, es que a mí me llama la atención, presidente, que después el doctor también estábamos conversando algunas situaciones. A mí me llama la atención que ¿por qué este tema no fue analizado a través de esta institución, que depende, me imagino, del Ministerio de Salud? ¿Es así? Ministerio del Trabajo. Ya. Secretario. Micrófono se corta, pero está bien, está bien. Por el orden, por favor. Voy a tratar de irmanar la pregunta, es que en el fondo a mí, entendiendo que 33.000 licencias diarias, obviamente que esa situación es muy compleja, entonces me gustaría saber, por su intermedio, en cuántas ocasiones oficiaron al Ministerio del Trabajo para decir que no tenían la capacidad para controlar esto, definitivamente. Porque 33.000 licencias diarias yo creo que no se pueden analizar con ese equipo de trabajo. Eso es lo que yo quiero plantear. Por otro lado, ¿cuántos médicos han sido sumariados a propósito de esto? Y si no tienen las atribuciones, si es que en algún momento solicitaron las atribuciones para poder, digamos, tomar medidas más concretas, porque lo que vimos en la sesión anterior, presidente, es que la propia Contralora manifiesta de que hay médicos que están están en fiscalía, y esos mismos médicos que están en fiscalía siguen, 41 de ellos creo que era la cifra, siguen otorgando licencias médicas hasta el día de hoy. Entonces, es una situación compleja, que realmente yo no pretendo echarle la culpa al equipo de trabajo de esta institución, pero si ya están hace varios años trabajando, esta cantidad de alrededor de 8 millones de licencias médicas debió habernos llamado la atención en el 2022, 2023. Bueno, el 22 tiene algunas particularidades a propósito saliendo bueno, cuando hubo la situación esta fue el 2020, con el COVID 2020-2021, pero ya debimos haber analizado que el 2023-2024 la cantidad de licencias debieron haber ido cayendo en forma sistemática. ¿Por qué ahí no se tomó alguna medida, presidente? Por intermedio suyo, la pregunta que en ese momento haber dicho, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay algo extraño. Aquí hay algo extraño. Ahora, yo no tengo tanta experiencia en esto, pero efectivamente había una defensa corporativa de cada vez que yo quería tomar alguna medida con las personas que yo sabía que no estaban enfermos, pero sí se conseguían licencias. Cada vez los sindicatos de la municipalidad que me correspondió administrar se iban en contra, amenazando con paros y con otras cosas, digamos, como le pasaba y le pasa a la Municipalidad de Santiago en el día de hoy. Entonces, estas situaciones son estas instituciones precisamente las que tienen que apoyar al resto para que se puedan tomar medidas de acuerdo a lo que corresponde. Hoy día, afortunadamente, tenemos una Contralora, la señora Dorothy Pérez, que no me he cansado en felicitarla y agradecerle que nos esté dando esperanza de volver a tener un país relativamente decente, porque este tema, presidente, no se trata solo de que se tomen licencias, sino que se trata de el inicio de la corrupción. Eso es lo que yo planteo, el inicio de la corrupción. Yo me consigo una licencia y me voy 10 días para dar una vuelta a Puerto Vara o voy ahora una vuelta a Pucón.
Sí, puede tomar, señor diputado, sí. Pero eso es la corrupción inicial. Ahora, en el tema de los privados, claro, también hay un sistema que paga esas pensiones, pero yo creo que ya deberíamos ir pensando en que en alguna de nuestras conclusiones, y perdón que me anticipe tanto, es este tema que tenemos que hoy día los empleados fiscales salen con el 100% de la remuneración a sus licencias, que muchas de ellas, como se ha detectado, tienen las características que no son verdaderas, y yo creo que eso probablemente va a ser alguna de las conclusiones que yo voy a querer incorporar en nuestro informe. Gracias, presidente. Gracias, diputado Becker. Solo quería hacer, antes de darle la palabra al doctor Lilayú, dos precisiones. Una de ellas, hacemos toda la ronda de preguntas, nuestra invitada toma nota y después las responde. Y lo segundo, el diputado Ulloa, explicar, cuando quieran tomar la palabra, aprieten inmediatamente la botonera. Con eso esta va a quedar pestañeando y Secretaría va tomando nota del orden de prelación de las palabras. ¿Ya? Diputado Lilayú, por favor. Saludar a la señora, la directora de Suceso. Bueno, el diputado eh, recién habló todo lo que en el fondo nos preguntamos. Yo creo que había que seguir resaltando qué hubiera pasado si la Contralora, la señora Dorothy Pérez, yo leí la sesión pasada y la Contralora no solamente, y lo vuelvo a repetir, no solamente nos está ahorrando miles de millones de dólares, probablemente, sino también que ha traído la ética, ha traído la probidad, ha traído la fe pública. Yo creo que a nuestro país que es importante tenerlo. Yo creo que es un punto. ¿Qué hubiera pasado si la Contralora no hubiera hecho su trabajo? Y claramente la pregunta viene, bueno, ¿qué pasó antes? Que la responsabilidad aquí, yo veo una estrategia estupenda, yo creo que así hay que hacer, pero ahora hay un término muy simple que los chilenos están viendo, es ponerse las pilas. Yo creo que los sucesos ahora se están colocando las pilas, en mi opinión, es una opinión de valor, pero yo creo que así se está viendo y creo que bien, yo los felicito. Yo quiero hacer solamente una pregunta, si tienen algún, nos pueden decir el estado de avance en los sumarios internos, y si hay algunos de estos sumarios que ya hayan concluido con sanciones, pues yo imagino que va a haber algún tipo de sanción. Esa es la pregunta, señor presidente. Ya, diputado Lilayú. Diputado Romero, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, claro, yo cuando empiezo a revisar esto me salen, digamos, me produce muchas dudas. Porque, a ver, seamos claros, la Contraloría General de la República logró encontrar todos estos hallazgos relacionados con licencias médicas con las atribuciones que actualmente tiene, ¿ya? O sea, cuando yo de repente escucho servicios públicos que llegan para acá y dicen necesito más gente, más atribuciones, más cosas para hacer lo mismo que hizo otro organismo con las atribuciones que tiene y con mucho menos personal, porque la auditoría del Estado que hace la Contraloría es muchísimo más extensa que solamente el tema de las licencias médicas. Permítame decirlo que me parece que hay algo ahí en la gestión que está fallando. Entonces, eh, claro, ahí dicen queremos más facultades para eso, fortalecer cosas. Pero yo no sé si ustedes no tenían facultades para hacer los cruces de datos, eh, porque ustedes eligieron otro camino de fiscalización, a los emisores médicos. Eso. Pues la Contraloría, por ejemplo, encontró no sé cuántos médicos que otorgaban licencias médicas, que operaban en clínicas particulares, que atendían parto, y no era la Suceso, o sea, era simplemente la Contraloría, con los mismos funcionarios que hacen otro tipo de auditoría, la municipalidad, servicios públicos, licitaciones, y encontró médicos atendiendo parto, o sea, ese nivel de detalle. Entonces, claro, a mí me llama la atención lo que usted señala. Yo quería preguntar qué pasó con el convenio con la Policía de Investigaciones del 2014. Entonces, salió en la prensa que había un convenio para hacer cruces de datos con esta información. ¿Por qué no se aplicó? ¿No era el foco perseguir, como decía un poco, el buen uso de las licencias médicas, fiscalizar a los funcionarios? Esa parte estaba vedada para la superintendencia. Pero yo quiero ser súper responsable, ¿habría algún acuerdo con funcionarios, con gremios para no perseguir esa arista y solamente centrarse en los médicos, los emisores? Porque yo le quiero decir una cosa, presidente. Usted recuerde que en la Comisión de Salud yo presenté una indicación para que en esta última ley que salió se sancionara como incumplimiento, falta de probidad al trabajador que utilizara mal una licencia médica. Y mandaron del gobierno a una persona del Ministerio del Trabajo para sacar esa norma para que la hagan admisible.
porque no está la idea matriz del proyecto, que en el fondo era fortalecimiento de las licencias médicas. Resulta que justo la norma que iba para atacar al que requiere licencia médica, el gobierno no quiso aprobarla, la declararon inadmisible. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasó con ese convenio? No se ocupó. El foco parece que era otro. Una cosa, usted señala recién que las licencias del postnatal no se aplican, pero la Contralora nos dijo a nosotros que efectivamente esa licencia estaba concedida para que la madre estuviera con el hijo, alimentar, estuviera con él. Entonces, ¿ustedes la descartan de plano nomás si es postnatal, chavo? ¿No se investiga? ¿O las van a investigar igual para ver si la mamá decidió que era mejor irse a Brasil solo y dejar al niñito acá con relleno? Pongo un ejemplo así. ¿O en definitiva cumplió el rol y a lo mejor, claro, a lo mejor viajó con su hijo como correspondía, pero lo quiero ser bien clarito con esto, o lo van a descartar de plano esa investigación? Lo otro, ¿cómo están las competencias de los funcionarios de la suceso? Porque claro, si tenemos funcionarios que no son capaces de hacer cruces, de trabajar bajo modelos de riesgo, claro, evidentemente que el trabajo va a ser demasiado. Entonces, ¿cómo están las competencias del mismo servicio? Eh, Otra cosa que me parece importante, acá recién se han puesto ustedes en las pilas para efectuar fiscalización a licencias largas, las licencias prolongadas. Claro, la licencia, el SIL es una licencia transitoria y ahora recién lo van a ver. Ya, me parece perfecto. Pero ustedes tienen atribuciones para impartir instrucciones a los órganos fiscalizados respecto a licencias médicas. Ustedes técnicamente pueden hacer un zapato a su medida para hacer una fiscalización como corresponde, especialmente hoy día que la licencia médica electrónica. Entonces, todas estas cosas que usted dice que van a hacer, que informen dónde hacer el reposo, que la frecuencia, si el profesional está, esto usted lo podrían haber hecho hace mucho tiempo atrás, digamos, y no se hizo, digamos. ¿Ah? Entonces, a mí me parece raro que además quieran crear una intendencia. Si en el fondo yo lo vuelvo al punto inicial, la Contraloría con los funcionarios que tiene, haciendo cruces y con la gente que sirve para la pega, hicieron este trabajo que tiene este país absolutamente, digamos, convulsionado con una noticia importantísima. Otra cosa, ustedes no, ¿de qué órgano también que está ahí, ustedes lo fiscalizan? No han conversado con la Caja de Compensación. La Caja de Compensación paga una cantidad de plata increíble en licencias médicas. Entonces, y no les han dicho nada, le dijeron está todo funcionando normal. ¿Hay reuniones de ese tipo? ¿O quiero volver al punto de partida? ¿O finalmente acá la idea o la instrucción del Estado? No quiero esto circunscribirlo a este gobierno, por favor. Este gobierno ya terminó, así que ya pasado pisado nomás. Este gobierno terminó, ya no hizo la pega en respecto a este tema, pero para lo que venga. El acuerdo es no perseguir a los funcionarios, no perseguir a los trabajadores, sino que focalizarnos en una parte, porque ahora crear una intendencia en verdad, o sea, nosotros creamos ante cualquier problema un ministerio, una intendencia, y esa no es la solución de los problemas. La solución de los problemas es hacer la pega como lo hizo la Contralora, con las atribuciones que tiene, con el personal que tiene. Entonces, ¿tienen el personal capacitado para eso o no lo quieren echar? Y finalmente no, porque no podemos contratar gente que se dedica a esto, porque tenemos gente de otra naturaleza, o contratar los servicios. Pero ¿qué están pensando de verdad para que esto cambie más allá de pedirle al Congreso algún tipo de atribución para hacer lo que tendrían que haber hecho? Que yo no veo nada nuevo como atribución que se les tenga que dar más que concentrar el foco en lo que corresponde. Eso. Gracias. Muchas gracias, diputado. Nos quedan 2 palabras. Quería recordarles que tenemos una segunda invitada y nos quedan 45 minutos, igual podemos pedir extensión. A propósito de lo que usted acaba de plantear, diputado Romero, no sé si le parece que invitemos a Cajas de Chile. ¿Sí? ¿Lo presento bien? Ok. Diputado Ulloa, por favor. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Gracias, presidente. Saludar con afecto a los funcionarios y a a los directores, el superintendente, a los colegas. Voy a ser breve, quedan 2 palabras. Primero, con el diputado Romero, por su intermedio, parece que no somos testigos de comisiones investigadoras distintas. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque resulta fácil hoy día enrostrarle esta falta de acuosidad a la función pública. A lo mejor existen intereses distintos de fondo en esta materia. A mí lo que me interesa es por qué se evaden por funcionarios públicos o privados miles de millones de pesos y de dólares en licencia médica fraudulenta. Yo creo que ese debería ser el motivo especial de esta comisión.
más de enrostrar funcionamiento del Estado en esta materia, porque pareciera ser, por las palabras del diputado Becker, por su intermedio, de que aquí no importaría los 2.800.000 fiscalizaciones que se van a hacer respecto al cruce con la PDI y respecto de funcionarios regidos por el Código del Trabajo. Parece que eso no importa. Parece que lo importante es los funcionarios públicos que hacen mal uso de licencias médicas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto a la línea de tiempo, a mí me llama la atención de que, por ejemplo, sin menospreciar la tremenda labor que ha hecho la Contralora General de la República, no qué duda cabe de eso, pero al mismo tiempo la semana pasada se le preguntó, y yo en lo personal le pregunté, si qué tan proactivo había sido Contraloría respecto de este tema, pero resulta que hay funcionarios de la misma Contraloría que caen en la conducta objeto de esta comisión investigadora. Segundo lugar, la propia Contralora la semana pasada señaló en su informe que hay casos que están en el Ministerio Público el año 2020 al 2022. Es decir, mucho antes del inicio de la acción fiscalizadora ejemplar que realizaba la Contraloría. Pero debemos recordar que el Ministerio Público no hace estas cosas de oficio. Alguien tuvo que haber denunciado estas prácticas del año 2020 al 2022, que la propia Contralora señaló que habían sido sancionados 44 médicos, entre ellos muchos extranjeros. Esto lo vimos la semana pasada. Y esto no nace de la nada, no es gratuito, insisto. El Ministerio Público no busca pega porque no está aburrido. Alguien le denunció estos temas. En tercer lugar, y yendo al fondo del tema, hay acciones fiscalizadoras que se han realizado naturalmente, a lo mejor son insuficientes. Que duda cabe. Nosotros mismos aprobamos en la Cámara, hace poco tiempo atrás, el tema de los grandes emisores, hace no más de 4 meses atrás. Segundo, o sea, no sé si algunos se darán cuenta de lo que es fiscalizar 30.000 licencias médicas diarias. Yo en lo personal, lo que recibimos gente en nuestra oficina, lo único que le interesa a un trabajador que va a la oficina es que le apuremos el trámite de pago muchas veces que está estancado. Y segundo, cómo ayudarlos para hacer un recurso de protección luego del informe negativo o el último dictamen que hace la superintendencia respecto al no pago de la licencia médica respectiva. Eso es lo que le interesa a la gente. Ahí está la gran demanda en el pronto pago, efectivamente. Finalmente, respecto a mi consulta final a la superintendenta subrogante, cuando ustedes tienen facultades para hacer lo que usted está señalando en el sentido de pedirle cruce de datos con la PDI respecto a los trabajadores del sector privado ahora. Segundo, se trata de un número importante de personas que pueden caer en la misma situación. Y tercero, como se trata de trabajadores privados, ¿qué sanciones podrían pedir ustedes? Porque está claro que los trabajadores públicos van a caer en un sumario y puede ser obviamente destitución por la causal de falta de la probidad. Pero en el caso del sector privado, ¿qué sanciones van a pedir para eso? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ulloa. La diputada Morales para terminar la ronda de preguntas. Gracias. Gracias, presidente. Agradecer la presencia y la presentación de la superintendenta. Tengo algunas preguntas que hacerle, pero antes a mí me gustaría llamar la atención sobre algo que se señaló acá, creo que pasó muy livianamente. Por su intermedio, presidente, creo que las declaraciones del diputado Romero no me parecen, creo que son una falta de respeto para las mujeres de este país. O sea, acá señalar que si una mujer le entrega relleno a su hijo o hija estaría incumpliendo algún mandato, me parece de una falta de respeto tremenda para las mujeres de este país. O sea, el relleno o la forma en que una mujer determina cómo ejerce su paternidad, sobre todo en un país en que los hombres no pagan la pensión alimenticia. Y viene un hombre acá en una comisión de la Cámara de Diputados y Diputadas a criticar si una mujer, cómo alimenta a una mujer a su hijo o hija en los primeros meses de vida. O sea, por favor, creo que no corresponde y pido disculpas a los invitados, porque creo que no le corresponde a una comisión de investigadores de licencias médicas determinar cómo una mujer cumple su maternidad. Y detrás de esto lo que vemos es por qué no quieren avanzar en corresponsabilidad, porque finalmente su idea de maternidad es una mujer que alimenta a un hijo o a un niño. Eso es lo que son. Disculpe. A ver, siga, diputada, por favor, siga con su presentación. Le quisiera agradecer primero. Lo segundo, que no comprendí bien si usted vino a solicitar mayores atribuciones o no.
porque según la presentación pareciera que usted viene a solicitar más atribuciones, pero todas las que se enumeran ahí son atribuciones que usted hoy día ejerce. Entonces, la pregunta que me gustaría hacer es por qué, habiendo tenido ya esas atribuciones, no se ejercieron o manera previa a la presentación de la Contralora, porque la sensación que queda acá es que se contaban con esas atribuciones y no se ejecutaron o no se ejercieron de manera oportuna. En cuanto a la fiscalización de personas que tienen un contrato de trabajo en el mundo privado, me gustaría también saber cuáles serían las consecuencias, porque efectivamente me parece que dado que se está haciendo este tipo de fiscalizaciones en el mundo público, corresponde que se ejerza en el mundo privado, pero yo me imagino que en este caso las consecuencias son distintas. Eh, en caso de constatar por parte de la superintendencia que hay personas, trabajadores y trabajadoras, que incumplieron su licencia médica, ahí yo me imagino que con lo que corresponde es la devolución o que se inicie un determinado procedimiento por parte de la CONFIN, pero no tengo muy claro si esto tiene alguna implicancia para su contrato de trabajo propiamente tal. Y creo que dado que son 2.800.000 licencias, no sé cuántas personas, y esta comisión está siendo observada probablemente por mucha gente, es bueno señalar cuáles son las consecuencias que se pueden derivar de esos hallazgos. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Morales. Me parece que la diputada Delgado faltaba. Gracias, y pasamos a la respuesta. Sí. Presidente, sí, quería hacer una consulta. Estamos hablando de 721 médicos investigados en 2024 con un 51% de sancionados. Primero quiero saber, ¿qué sanciones se aplicaron? Porque hoy tenemos listas de espera gigantes. Entonces, si tenemos a todos los doctores sancionados, vamos a seguir con esa lista de pacientes esperando. Quiero saber también el 2025 qué pasó con los faltantes, cómo se sancionaron, cómo se va a hacer, cosa de no afectar también a los más pobres, porque ellos son los que están pagando las consecuencias de estas malas prácticas, de haber sido corruptos, porque esto es una corrupción y fue su opción y hoy tienen que pagar como corresponde, pero sin afectar a los más necesitados. Y lo otro que quiero dejar claro es algo, esto no es que se ocurra en este momento, que sea este gobierno, esto es del Estado, lo que pasa es que recién se abrió la olla con lo que había, pero quiero dejarle también aquí claro a los diputados de derecha que decían, por fin se destapó, esto es el inicio, no, esto lo destapamos, lo destapó la Contralora, pero quizás cuánto más hay hacia atrás que no sabemos, porque esto tiene que haber sido una práctica recurrente en funcionarios públicos y funcionarios del Estado y también, ¿por qué dejar fuera quizás diputados que también han salido y senadores que también están saliendo en este reportaje? Entonces, bueno, mis dudas van básicamente en salud y lo otro una acotación para que seamos cautelosos. Esto es del Estado, no solamente de un gobierno. Gracias, presidente. Por el punto, diputado Lilo, Para la gente que nos está viendo, siempre hablamos de los médicos. Bueno, yo no voy a defender corporativamente, pero también no hay que olvidarse que son los médicos, odontólogos también, y también matronas. Así, por favor, siempre dejarlo claro, que no es lo mismo. No es lo mismo. Probablemente la mayoría sean médicos, pero hay matronas también y también hay odontólogos. muchas gracias. Terminada la ronda de preguntas. Diputada Astudillo, disculpe, no me había presentado. Sí, no iba a hablar, pero considerando que también este es un espacio donde tenemos que expresarnos, efectivamente yo quiero coincidir en que acá esto se ha focalizado mucho en los servidores públicos, ¿ah? Pero esto es un problema país que tenemos. No es solamente para los funcionarios del Estado, lo que pasa es que aquí la Contralora pudo intervenir, ella dio un periodo de tiempo y explicó por qué no había podido, o sea, que no servía finalmente investigar más años hacia atrás, porque no iban a poder aplicar ninguna sanción. Coincido que esto es una práctica que se viene extendiendo en el tiempo, porque en este país la cultura del abuso se ha ido instalando, partió desde los más poderosos y finalmente todo el mundo pareciera decir como que aquí nadie paga, como a los empresarios le dan clases de ética,
como los hijos de los poderosos no van a la cárcel, solo los hijos de los pobres. Entonces, mucha gente hoy día cree que es llegar y abusar. Y por eso es que es bien importante el trabajo que está haciendo la Contralora y los servicios públicos de estar fiscalizando de mejor manera esta situación, que yo creo que también sería bueno en el futuro tener estas cifras también en el mundo privado. Yo creo que hay que ir a buscarlas. Yo lo viví en carne propia dirigiendo una institución particular en donde habían trabajadoras que estuvieron 4 años con licencia. Y lo divertido era que además cuando llegaba el periodo de vacaciones, retomaban, pedían las vacaciones y volvían con licencia. Y así 4 años. Y fueron acumulando 2 años de servicio mientras estaban con licencia médica. Cuando fui a denunciar, lamentablemente como que nadie sabía qué hacer. No había un procedimiento establecido, al parecer, cuando yo fui personalmente a decir que esa persona estaba trabajando en otro lugar, mientras estaba con licencia médica en la empresa que yo dirigía, y estaba trabajando en otro lugar. Entonces, me alegro que esto avance, pero tengo una preocupación. Y aparte de este comentario, quiero saber cuántos fiscalizadores tiene la institución para poder justamente revisar, ir a domicilio, estar controlando, porque el nivel de licencias médicas es altísimo. Y cuando uno ve la dotación que existe por región, la verdad es que muchas veces se hace imposible ir a fiscalizar una por uno este tipo de casos. Por lo tanto, este cruce de información que pareciera hoy día ser de perogrullo, que era importante tener en un mismo sistema que se encendieran alertas, al menos en algunos casos, para focalizar la fiscalización. Quiero saber si así todo, con estas mejoras que se proponen, si se va a poder hacer una fiscalización rigurosa, porque también falta gente en el Estado, y pese a que muchas veces se trata a los servidores públicos como la grasa del Estado, que a mí me da mucha pena porque conozco a muchos servidores que de verdad hacen doble y triple trabajo muchas veces. La verdad es que en la parte de fiscalización el Estado está muy débil, y quiero saber si es que cuáles son las cantidades para poder también en algún momento dejar de estigmatizar a los funcionarios públicos, dejar de estigmatizar al Estado, porque también me sorprende que la mayoría de las licencias son emitidas, o sea, son de personas afiliadas a ISAPRE y no a FONASA, siendo que la empresa privada tiene fiscalizadores que también van a visitar a sus afiliados a domicilio. Entonces, aquí no solamente hay una ineficiencia estatal, también de la empresa privada y también de las ISAPRES, que hace poco lloraban que iban a quebrar porque habían enfrentado una pandemia. Gracias, diputada. Ya. Pasamos entonces a las respuestas. Muchas gracias. Procedo a contestar las preguntas realizadas. Primero, señalar que uno tiene que distinguir dentro de las funciones que realiza la Superintendencia de Seguridad Social dos que son muy importantes. Una, efectivamente, es la fiscalización a entidades que son las CONPIN y las ISAPRES en materia de licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral. Pero otra cosa es lo que se llama en Chile la ruta de la licencia médica. Cuando un médico, una matrona o un dentista emite una licencia médica a un trabajador, ese trabajador la entrega a su empleador y ese empleador la presenta en CONPIN o en ISAPRE, dependiendo a qué sistema se encuentra afiliado el trabajador. Y ahí, la última instancia en materia de reclamaciones de licencia médica es la Superintendencia de Seguridad Social. Pero no todos los reclamos llegan a la superintendencia. Hay muchos casos en que la gente se va directamente desde el rechazo emitido por CONPIN o por ISAPRE a las respectivas cortes de apelaciones de nuestro país a través de un recurso de protección, ¿ya? Pero también pasa que hay otros que eligen el camino de llegar hasta la última instancia, que es la Superintendencia de Seguridad Social, y ahí nos corresponde a nosotros resolver. En el año 2024 tuvimos muchas reclamaciones y presentaciones. Llegamos a un stock de 45.000 casos, pero con un trabajo muy importante que se desarrolló al interior del servicio, pudimos
rebajar los stocks que existían, porque como reitero, los niveles de emisión de licencias médicas en nuestro país, uno tiene que distinguir antes de pandemia y después de pandemia. Desde el año 2022 fue el año que llegamos al número más alto de emisión. Y ahí también no olviden que estaban las licencias médicas COVID, las por casos sospechosos, estuvo la licencia médica preventiva parental y también estuvieron las licencias médicas tipo 1, que son fundamentalmente de tipo psiquiátrico. Con el correr de los tiempos, 2023, 2024, ha ido bajando la emisión y en este año 2025 hemos visto particularmente que la emisión ha disminuido considerablemente. Hay personas que opinan que efectivamente la emisión bajó después de la información que dio Contraloría a través de su SIC número 9, pero nosotros también como Superintendencia de Seguridad Social, desde el mes de enero, que ya estábamos inhabilitando preventivamente a varios médicos emisores, y así logramos inhabilitar a 441 médicos. Por lo tanto, con eso a esos médicos se les suprimía la facultad de poder emitir licencias médicas, y creemos que también esa ha sido una contribución que ha hecho la Superintendencia de Seguridad Social a la emisión de licencias médicas en nuestro país. Por otra parte, por su intermedio, señor presidente, el diputado Becker también preguntó respecto al proyecto de ley. Yo quiero dejar en claro que por primera vez nace en Chile la ley 20.585 en el año 2012, ley sobre uso y otorgamiento de licencias médicas. Casi 14 años después, el 2025, tenemos la ley 21.746, o sea, muchos años después. Entonces, si bien es cierto, este problema estaba en ciernes en nuestro país, también debemos reconocer que obviamente nos demoramos más de 10 años en revisar esta situación. Quiero señalar además que este proyecto de ley que hoy día constituye la 21.746 fue trabajado por el equipo del Ministerio de Salud, específicamente Subsecretaría de Salud Pública, y por la Superintendencia de Seguridad Social, y fue presentado a este honorable Congreso en el año 2022. Por lo tanto, también ahí hay un punto importante, porque en el fondo no se tenían todas las atribuciones que hoy día la nueva ley 21.746 nos está otorgando. Con respecto a las consultas formuladas por el diputado Lilayú, puedo señalar que él pregunta respecto a los sumarios internos. A la Superintendencia de Seguridad Social se iniciaron 5 sumarios internos por trabajadores de nuestro servicio, que somos 308, que salieron del país en periodo en que ellos se encontraban con licencia médica. Esos sumarios están en proceso, ya están llegando a su etapa final y prontamente vamos a tener los resultados. ¿Ya? Tenemos un fiscal sumariante al cual se le asignaron los 5 sumarios. Por otra parte, respecto a las preguntas formuladas por el diputado Romero, nos preguntó sobre el convenio con la PDI. Efectivamente, señor presidente, la superintendencia en el año 2014 firmó un convenio con la Policía de Investigaciones. Después firmó otro convenio en el año 2018, ¿ya? Y los convenios se encontraban vigentes, pero los convenios nunca se utilizaron para hacer cruces masivos de datos. Los convenios se utilizaron para preguntar de manera determinada por RUT o RUN de médicos habilitados para emitir licencia médica o de profesionales habilitados para emitir licencia médica o, en otros casos, para pedir información respecto de trabajadores que usaban licencia médica y que efectivamente habían salido del país. Quiero hacer presente además otra cosa. Creo que las cosas tienen un contexto histórico que es fundamental. En Chile se emite por primera vez una licencia médica electrónica
en noviembre del año 2006 y se emite a una persona afiliada a ISAPRE. El 11 de noviembre del 2011 se emite por primera vez una licencia médica electrónica a una persona afiliada a FONASA. Cuando parte la licencia médica en nuestro país, el nivel de penetración era absolutamente bajo como sistema. Esto fue creciendo en el tiempo. Ya hoy día la Contraloría, cuando hace esta fiscalización masiva, es cuando la licencia médica electrónica hoy es obligatoria. El decreto supremo número 46, que fue el que modificó el decreto supremo número 3, que es el reglamento que rige la autorización de licencias médicas en nuestro país, lo hace obligatorio a contar del 1 de enero del 2021. Y es así que hoy día en Chile el nivel de penetración de la licencia médica electrónica llega a 98%. Y eso es lo que va permitiendo el cruce de datos, porque los cruces de datos hoy día no se hicieron con las licencias médicas de papel, que también se encuentran vigentes, se hicieron con licencia médica electrónica, ¿ya? Por otra parte, respecto, por su intermedio, señor presidente, respecto a las licencias médicas maternales. Las licencias médicas maternales, hay jurisprudencia expresa contenida en los oficios de la Superintendencia de Seguridad Social del año 1989 y del año 2021 que permiten la deambulación, permiten la salida y entrada del país. Porque una persona que está usando licencia médica prenatal o licencia médica postnatal no está enferma. Se considera un permiso que está establecido en nuestro Código del Trabajo. Y nosotros, en respeto a la jurisprudencia contenida en nuestro servicio, es que hemos señalado que a esta fiscalización que se hizo del SIC número 9 respecto de las salidas y entradas del país, deben extraerse las licencias médicas número 3, que son las licencias médicas maternales. Todas las otras licencias médicas, que son la 1, que es accidente común o enfermedad común, la 2, que es prórroga de medicina preventiva, la 4, que es enfermedad grave del niño menor de 1 año, y la 7, que es patología del embarazo, tienen que ser consideradas. Cuando nosotros, como superintendencia, le entregamos la información a la Contraloría General de la República, le entregamos la información de todos esos tipos de licencia médica, incluidas los maternales. Por su intermedio, señor presidente, contesto al diputado Ulloa respecto al cruce de trabajadores del sector privado. Nosotros como superintendencia reconocemos que la Contraloría ha hecho un gran trabajo y un trabajo que era importante efectuar, pero la Contraloría solamente lo va a poder hacer respecto de los trabajadores del sector público. Por lo tanto, nosotros como superintendencia somos la entidad que lo puede hacer respecto de los trabajadores del sector privado. Y en eso queremos colaborar y cooperar. Ya solicitamos vía oficio la información a la Policía de Investigaciones y estamos a la espera que nos contesten para poder hacer esos cruces. Una vez que tengamos esa información, lo que va a hacer la Superintendencia de Seguridad Social es procesar y analizar la información. Aquí otra vez vamos a ver las salidas y las entradas del país siempre durante el periodo de reposo de la licencia médica. Por lo tanto, si un trabajador, igual estando con licencia médica maternal, trabajadora, salió del país, obviamente va a quedar excluida. Respecto a la pregunta de cuáles eran las facultades que tenemos como superintendencia, una vez que tengamos conocimiento de esa información, que la analicemos, que la procesemos y la revisemos, va a ser remitida a la CONPIN nacional para que informe a todas las CONPINes de nuestro país. En este caso me refiero a los afiliados a FONASA y a cada una de las ISAPRES abiertas y cerradas de nuestro país, correspondiendo a sus respectivos afiliados. Respecto a si nosotros tenemos capacidad de hacer sumario, obviamente que no. Como superintendencia está absolutamente fuera de nuestras facultades. Por lo tanto, nuestro accionar, ¿a qué va a llegar? Va a llegar a pedirle a las entidades de previsión, CONPIN e ISAPRES, que procedan a redictaminar las licencias médicas en aquellos casos que efectivamente correspondan. Y también como superintendencia tenemos el deber, en virtud de la ley 20.585,
poder revisar todos aquellos médicos, a todos aquellos profesionales habilitados para emitir licencia médica, que emitieron esas licencias para poder ver si efectivamente existió el fundamento médico en cada una de ellas. Y tenemos la capacidad para poder iniciar investigaciones de oficio en virtud del artículo 5º de la 20.585. Y además, en aquellos casos que nosotros estimemos que efectivamente existe la posibilidad de una eventual sospecha de delito, obviamente en nuestra calidad de funcionarios públicos, atendido el artículo 61, letra K del Estatuto Administrativo, tenemos el deber de remitir la información al Ministerio Público. Respecto, por su intermedio, señor presidente, le contesto a la diputada Morales. Respecto a si estamos solicitando como superintendencia mayores atribuciones o no. Yo he señalado que como superintendencia yo puedo en este momento, usando mis facultades como superintendenta subrogante, reestructurar el servicio. Y lo puedo reestructurar creando el nuevo Departamento de Control de Licencias Médicas, porque eso está dentro de la operativa administrativa y dentro de las facultades que hoy día tengo. Pero lo que no puedo hacer es crear una intendencia de licencias médicas, porque nuestra estructura como superintendencia está dada por la ley 16.395, que es nuestra orgánica, que fue modificada en el año 2014 por la ley 20.691. Y esa ley lo que hizo fue, creó dos intendencias, la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, aquí está el intendente que me acompaña, y la Intendencia de Beneficios Sociales, que aquí está el otro intendente que hoy día me acompaña. Esas dos intendencias, por un lado, tengo la materia de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 16.744, y por el otro lado, tengo todos los otros beneficios sociales, que son 14 regímenes de seguridad social, entre ellos licencia médica, y por eso es que hoy día estoy pidiendo la posibilidad, pero esto ya tiene rango legal, de que si podemos crear la intendencia de licencia médica, pienso que se podría visibilizar y direccionar mejor el beneficio, porque la carga de trabajo que tiene el tema de licencias médicas en Chile es muy grande. Y esa es la razón por la cual lo estoy planteando. Si no existe ninguna posibilidad que iniciemos un proyecto de ley en esta materia, de todas maneras, como superintendencia, voy a proceder a crear al interior de la Intendencia de Beneficios Sociales el Departamento de Control de Licencias Médicas, porque para eso no requiero ninguna modificación legal, pero sí para la creación de la Intendencia de Licencias Médicas, que yo creo que bien se merece nuestra superintendencia después de 97 años y que se merece nuestro país con un beneficio que hoy día es tan transversal y es tan importante. Por su intermedio, señor presidente, procedo a contestar a la diputada Astudillo, que también hizo las mismas preguntas respecto a los trabajadores del mundo privado. Nosotros hoy día efectivamente estamos pidiendo los antecedentes porque consideramos necesario poder hacer esta fiscalización. Es muy importante. Estamos pidiendo los antecedentes respecto del año 2024 y hasta mayo del año 2025, porque obviamente tenemos que revisar. Y como superintendencia, usted señalaba el tema de los plazos. En estas materias obran plazos de prescripción y por eso es tan importante acotar el periodo de los plazos, porque también existe lo que se llama el decaimiento de la acción administrativa al respecto. Respecto a la cantidad de funcionarios que tiene primero la superintendencia, son 308 funcionarios. ¿Cuántos departamentos tenemos en materia de fiscalización de licencias médicas hoy día? Son 8. Por eso es que queremos crear la intendencia, y yo también quiero precisar que no es que esté pidiendo en este rato mayores recursos, sino que de alguna manera como superintendencia queremos ver cómo nos podemos reestructurar internamente, pero para eso obviamente necesitamos que se cree el cargo de intendente de licencias médicas. Y el otro intendente, que hoy día es de beneficios sociales,
vería todas las otras materias, salvo licencias médicas y subsidio por incapacidad laboral. Respecto, me faltó, por su intermedio, señor presidente, contestar a la diputada Delgado. Sí, usted nos preguntaba respecto a las investigaciones que ha realizado la Superintendencia de Seguridad Social en materia de Ley 20.585. La Superintendencia, con el tiempo, del año 2022 para adelante, cada vez más hemos ido mejorando nuestra efectividad al momento que sancionamos a los médicos. Hemos ido cada vez investigando a más profesionales habilitados para emitir licencia médica, pero al mismo tiempo hemos mejorado la efectividad. Y respecto a cuáles son las sanciones, obviamente existe la suspensión de la posibilidad de emitir licencias médicas, ¿ya?, por determinada cantidad de días, y además también podemos aplicar multas a aquellos médicos altos emisores, a aquellos profesionales habilitados que se consideran altos emisores. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Patricia. Muy amable por sus respuestas. Muy completa la presentación. Y, a ver, tenemos que tomar un acuerdo. Yo creo que por una cosa de respeto, además, me habría gustado que escuchemos a la CONPIN. No sé de cuánto rato dispone usted para su presentación, más aproximadamente. Vamos. Yo le quiero pedir disculpas, la verdad me da un poco de vergüenza, pero mire, estamos con poca concurrencia, pero además nos quedan 13 minutos para finalizar la sesión. Y no, creo que sería más irrespetuoso de nuestra parte escucharla la rápida. No alcanzaríamos a terminar, incluso alargando 15 minutos. No sé si la complico, pero preferiría invitarla de nuevo la próxima semana. ¿Sí? ¿Le parece bien? Y de esa manera la podemos escuchar con el esmero que se ha requerido hoy día, hacer todas las preguntas, pero me parece que es lo más adecuado. ¿Ya? ¿Están de acuerdo los colegas? Sí. ¿Sí? Por el chat están pidiendo, lógicamente, que sea un invitado o un citado por sesión, pero siempre hay que tener un segundo citado por si falla ese citado. No hay que arriesgarse solamente a un... Pues claro, es que a veces de repente no te confirman el tiro. En todo caso, en esta oportunidad no estaba pensado de esa manera. Estaba pensado, yo pedí a la Secretaría invitar a dos autoridades. ¿Me cortó, presidente? No. Le pido disculpas. No. Así que no estaba ahí para cubrir eventualidades la directora de la CONPIN. Entonces, ¿quedamos en ese acuerdo? ¿Sí? Muy bien. El horario está por definirse. El horario sí está por definirse porque vamos a apelar para que se vuelva a insistir en el horario de 3 a 4:50. Con sus comités, por favor. Y ya les pedimos al inicio de la reunión y algunos colegas se han retirado. Bien, por haberse cumplido el objeto, por favor. Diputado Beck. Sí. 10 minutos, si me permite, más breve que esos 10 minutos, pero básicamente tengo algunas consultas que serían para nuestra invitada que se encuentra en la mesa, digamos. A propósito, la ley 16.000, si no me puede contestar, si es posible que lo haga por escrito posteriormente. La ley 16.395 entrega todas las facultades de atribución al suceso. En efecto, el año 2023, la Fiscalía y la Superintendente realizó una presentación a la Contraloría General de la República, consultarle cuáles son las atribuciones de suceso. Y le fueron entregadas, esta es la ley 20.585, que le entrega mayores atribuciones. Se realizaron convenios con la PDI y no se realizó el seguimiento necesario, presidente. Hay una señora aquí, la señora María Soledad Ramírez, que intentó reactivar los convenios, pero fue sacada por el gobierno de su cargo. Eso es lo que me gustaría que me lo confirmaran después, eventualmente, por escrito. Quien ha estado a cargo y la encargada de velar por la legalidad del cumplimiento de las atribuciones tendría que ser la Fiscalía de Suceso. No se efectuó la fiscalización de los CONPIN ni las ISAPRES tampoco
de la ley 16.744, que no sé qué fue lo que ocurrió ahí, que también podría ser que por escrito me lo pudieran responder. Se presentaron una serie de querellas por tema de licencias médicas el año 2018, pero quedaron abandonadas, presidente. No se les dio seguimiento y eso al parecer generó un conflicto. Y respecto a algunos sumarios internos, existe al parecer un directivo que salió del país con licencia médica. Eso me imagino que usted lo sabe. Pero un segundo, que habría salido con licencia médica y el fiscal a cargo de los sumarios, entiendo que se llamaría don Gabriel Ortiz, también probablemente habría salido con licencia o que también son parte de un mismo partido o algo así, que al parecer no creo que vaya a llegar a buen término esa eventual investigación. Bueno, puntualmente es una información que yo tenía acá que tomé la decisión de plantearla a propósito de los minutos que nos quedaron. Y yo creo que sería interesante poder saber qué es lo que está ocurriendo, porque si el año 2018 esto ya se había detectado, ¿por qué no se le hizo seguimiento? Ahora puede ser que ninguno de los que está en la mesa haya estado en 2018, entonces, bueno, esa será eventualmente la excusa, digamos, puntualmente. Pero lo importante aquí, presidente, es que hay que remecer al Estado, en todas las instituciones, para que esto se haga bien ahora y en el futuro, y no sigamos con este tema en mala forma. Gracias, presidente. Diputado Baker, diputada Delgado. Vamos a aprovechar los minutos. Sobre el punto que me respondió de las multas, de ese 51%, ¿cuántos doctores pagaron las multas? Directora. Y cobranza que hace, perdón, señor presidente, por usted. No, Luis Díaz. Perdón, Luis Díaz, intendente de beneficios sociales, por su intermedio presidente. El rol nuestro llega hasta sancionar al médico, ya sea con multa o suspensión, y informar a Contraloría, a Tesorería General de la República para que haga la gestión de cobranza. No sabemos qué ocurre después de eso con certeza absoluta. Ahora, yo quisiera profundizar en otro tema, que la modificación a la ley 20.585 hizo un cambio drástico en el nivel de sanciones que se puede aplicar a los profesionales emisores. Hasta previo al 24 de mayo, que se publicara la nueva ley, la verdad es que siempre la primera sanción solo incluía multa, no suspendía en la posibilidad de emitir licencias médicas. Desde la segunda sanción en adelante, cuando había reincidencia, ahí se podía aplicar multa y una suspensión que partía con 15 días, después era 30 días, etc. Con la modificación de la ley 20.585 hoy día, la multa es mucho más alta y la suspensión es mucho más alta y parte con la primera sanción. Entonces, ojo ahí que hay que estar atento que ahora las sanciones van a ser mucho más fuertes por emitir licencia médica sin fundamento médico. Entonces, considerando que hay un poco más de 50.000 médicos que emiten al menos una licencia al año, nuestro ámbito de acción 2024-2023 de sancionar el 50% de 700 médicos, donde la mayoría probablemente fue solo con multa, no tiene mucho este efecto todavía. Probablemente de ahora en adelante se va a ver mucho más el efecto por la extensión de las sanciones y porque también estamos haciendo esfuerzos para aumentar la escala de investigación, siempre focalizado en médicos que tienen comportamientos anómalos. Esto no es persecución a profesionales emisores que tienen un comportamiento normal, habitual, regular. Gracias, intendente. Sobre el punto. Pido oficiar a la tesorería para que nos entregue un documento con las multas que se han cobrado, porque en este país estamos acostumbrados a aplicar multas y no hacemos el seguimiento si pagan o no pagan. Y creo que lo que ustedes hacen en este momento están sentando las bases para que lo piensen 2 veces antes de entregar una licencia médica y también perjudicar a los que más lo necesitan al hacer esto. Gracias.
Diputado Delgado, ¿se pudiera precisar el periodo en que usted solicita esta información? Fue sancionado por la licencia médica si ese 55, o sea, 51 ha pagado la multa que se les pasó. Entonces, ¿el periodo es Si quieres se lo envío, porque hay 2024. el año 2024? Sí. Sí. De las, claro, de las 721. Superintendenta, por favor, si pudiera. Superintendenta, nos quedan 4 minutos. Si pudiera responder, por favor, a las inquietudes del diputado Becker. Gracias. Señalarle al diputado Becker que una de las cosas que señaló es que un funcionario directivo de la Suceso se encontraría sumariado. Eso no es así. En la Suceso se iniciaron 5 sumarios y ninguno de ellos corresponde a un directivo de nuestra institución. ¿Ya? Por otra parte, lo que señaló que le habrían proporcionado información una ex superintendenta, efectivamente reconocer que la señora Ramírez fue superintendenta en Suceso entre el año 2000, en realidad fueron 5 meses y medio, creo que fue desde el 2021 hasta el 17 de marzo del 2022, y que obviamente en el tiempo que estuvo se le pidió la renuncia por parte, obviamente, del presidente de la República, porque como son cargos de alta dirección pública y es nivel 1, es el presidente quien solicita la renuncia a ese tipo de cargos. Diputado Becker. ¿Sí? ¿Satisfecho? ¿Tus inquietudes? Agradecemos entonces a nuestros invitados e invitadas, los colegas, a la Secretaría. Cumplido los objetos de la sesión, esta se levanta.